En Norte de Santander hay altas expectativas por la decisión de la Corte Constitucional de salvar el estado de conmoción interior. Sin embargo, todos los sectores esperan conocer cuáles serán los alcances de esta decisión. Richard Quiñones, ¿cuáles son las reacciones en la región? Hola Ana Milé, buenas tardes. Hay opiniones divididas. Algunos aseguran que es importante porque respalda a las víctimas del conflicto, que son más de 64.000 y que han salido desde sus territorios. Otros insisten en que es muy beneficioso porque son 2.7 billones de pesos que se debe invertir sobre todo en esta emergencia humanitaria. Quieren saber cuándo empezará este proceso, cómo se desarrollará y qué municipios se verán beneficiados. Pero más allá de eso también está otra orilla que está haciendo críticas, que está esperando resolverse en algún tiempo posible o en el menor tiempo posible esta situación, porque los combates continúan, sobre todo en las últimas horas, en donde se han registrado situaciones de violencia en el municipio de Tibú. Muchas personas siguen saliendo del Catatumbo hacia la ciudad de Cúcuta. Declarar la constitucionalidad parcial del estado de conmoción interior es aplaudido por dirigentes de la Asociación Campesina de Catatumbo, entre ellos Guillermo Quintero. Sin embargo, insiste en que aún no hay claridad en muchos aspectos para el beneficio de esta decisión. Seguimos insistiendo en la necesidad de poder avanzar no solamente en los anuncios, sino realmente en materia eficaz, contundente de la implementación de lo que haya dejado la conmoción interior en materia económica. El gobierno comprometió 2.7 billones de pesos para la implementación de proyectos estratégicos en la región del Catatumbo, entre ellos infraestructura vial, educación, salud, seguridad y desarrollo agrario. Sin embargo, los líderes sociales se preguntan cuándo ocurrirá eso y en qué condiciones. Es más mirar al trasfondo de esta situación, es saber si los recursos realmente van a ser destinados para nuestro departamento. Si bien es cierto, estamos en un estado de conmoción hace aproximadamente más de 90 días y a la actualidad no hemos visto precisamente llegar estos recursos. Para la gobernación de Norte de Santander es importante esta decisión. Mientras tanto, el conflicto continúa. Y que si bien es cierto, muchas son obras de infraestructura y de largo aliento, pues obviamente por lo menos comencemos ya a ejecutarlos, porque la sensación que quedó de los últimos 90 días, la primera parte es que no avanzamos a la velocidad como las poblaciones lo querían. En ese momento todavía hay enfrentamientos en varias zonas, veíamos el día de ayer en la parte de Versalles, el municipio de San Pablo también, donde se han presentado todo este tipo de combates. Expertos en conflicto también esperan que haya un impacto positivo en la región. La falta de infraestructura energética y vial en el Catatumbo es consecuencia de actos de corrupción y de la falta de inversión que han habido sobre todo en los gobiernos departamentales y municipales, que en cierta forma el mismo gobierno tiene que ejercer una coordinación con la Fiscalía y los entes de control. Al momento siguen 64.783 desplazados, 12.913 confinados y van 117 homicidios en lo que va de crisis en el Catatumbo. En menos de una semana se han registrado 3 atentados con granadas en el centro de Cúcuta, hechos violentos que se atribuyó a la banda criminal AK-47, que además de lanzar explosivos, están circulando videos y panfletos amenazando a comerciantes. En Noticias Caracol hablamos con el alcalde Jorge Acevedo. ¿Qué se conoce de lo que hay detrás de estos ataques? Porque esta banda tiene como foco, como objetivo, el comercio de la ciudad. El comercio representa el 28% aproximadamente del Producto Interno Bruto de la ciudad de Cúcuta. Es para nosotros muy importante. Para ellos, pues la idea es entrar a tener el monopolio del centro, a extorsionar y a manejar los temas de microtráfico. Es una tarea que ya hoy tienen las autoridades, tiene el ejército, tiene la policía, tiene la fiscalía. Estamos concentrados en dar la pelea contra este grupo organizado. Alcalde, después de ese Consejo de Seguridad que tuvieron, ¿cuáles fueron esas medidas más estrictas que se adoptaron y en qué zonas se van a concentrar? Nosotros tenemos una alta tecnología, una inversión muy importante, se hizo el año pasado en equipos de inteligencia, se aumentó el pie de fuerza y necesitábamos presencia en trabajo mixto entre policía y ejército, que ya se está haciendo desde el día de ayer. Nosotros estamos trabajando muy con la comunidad y este es el mensaje. Así como ellos presionan, nosotros debemos unirnos para combatirlos y la idea es que cualquier información que tengan nos ayude a dar con la captura de estos bandidos. Se dispusieron hasta 200 millones de pesos
en el fondo de seguridad para poder dar incentivos que permitan llevar a la captura de estos bandidos. Alcalde, hablando con la gente, hay la sensación de que los AK-47 se tomaron la ciudad. Incluso se conocen videos prácticamente burlándose de las medidas que se tomaron en las últimas horas. E incluso voy más allá, alcalde, a usted lo amenazaron. Cuéntenos sobre esa amenaza. Permanentemente hay amenazas, permanentemente nos están atacando, permanentemente nos están persiguiendo a nosotros y a la comunidad y a los comerciantes y a los empresarios, y no vamos a aflojar, no vamos a desfallecer, antes por el contrario, estamos más unidos que nunca, la fuerza pública es mucho más grande. Alcalde, ¿qué se sabe del estado de salud de los heridos que resultaron así afectados en esa granada recientemente que fue lanzada en el sector de Alejandría, uno de los sectores comerciales más importantes de Cúcuta? La más complicada es la señora, pero ya está evolucionando bien y el señor ya está mejor. Incluso hay videos que están circulando advirtiendo que los niños y las mujeres embarazadas no deben transitar por ese sector de Alejandría. Entonces, ¿cuál es el llamado suyo como alcalde a la comunidad, a los comerciantes, a quienes dependen de ese sector todos los días? La zozobra que sienten, el pánico. El mensaje a la comunidad es que estamos ahí, que estamos trabajando, que estamos frenteando, que necesitamos que nos ayuden con información. Cualquier información que tenga nos sirve, y es decirles también que la Policía Nacional, que el Ejército Nacional, que la Fiscalía y los equipos de inteligencia como CTI y la inteligencia del Ejército, el Gaula, están haciendo presencia permanente, que no nos vamos a arrugar y que estamos ahí frenteando la situación, y que estoy seguro que en pocos días este va a ser solo un episodio de esos negativos solo para el recuerdo. Pues a propósito de lo que está pasando en Cúcuta, hace menos de un año nuestra periodista Marcela Pulido visita la ciudad en busca de información sobre los grupos criminales que operan en esa zona de frontera. De ese tiempo a hoy, el grupo AK-47 ha fortalecido su accionar delictivo, está ejerciendo un fuerte control criminal. Las bandas transnacionales en un solo año ganaron el control y se aliaron con poderosos criminales colombianos para repartirse la jugosa tajada del microtráfico y la extorsión. Su crecimiento es proporcional a los ingresos que obtienen. Entonces, la extorsión, por ejemplo, la han masificado. Miles de personas están siendo extorsionadas en Cúcuta de distintas cantidades, desde un vendedor de tinto que paga semanalmente 50.000 pesos en cualquier esquina del centro de Cúcuta, hasta un empresario, un comerciante que puede pagar 5, 10 millones de pesos mensuales. Pagan servicios de otras bandas menores que hacen el trabajo sucio del mercado de armas ilegales y el reclutamiento de sicarios, y así han diversificado y ampliado su portafolio criminal. Secuestro express. Eso no había en Cúcuta. No existía. La verdad, el secuestro express surge en el marco de la crisis migratoria, que es una modalidad muy dada de las bandas criminales en Venezuela. Pero esa modalidad de secuestrar, grabar a la persona, torturarla, llamar a la familia, enviársela y pedirle plata, en una hora tienen que traer tanta plata, eso surgió en el marco de la crisis migratoria. Bienvenido a la libertad. Se estima que en Cúcuta operan unas 25 bandas, producto de una reconfiguración en medio de esa anarquía criminal que está dejando reguero de muertos. Hoy tenemos, por ejemplo, una gran banda, que es la más poderosa de la ciudad, de una alianza que surge de porras con AK-47, que se están haciendo llamar los del norte. Nosotros, los AK-47. La banda de más poder es la AK-47. Es el brazo armado en Colombia del Tren de Aragua venezolano. Su jefe es Joshua Saúl Hernández, alias Saúl, preso en Venezuela. Controlan las comunas 5, 6, 7, 8 y la 1 que corresponde al centro de la ciudad. Los Porras o la familia P. Su jefe es Ever Carreño. Ha estado en 6 cárceles de máxima seguridad del país, actualmente preso en la cárcel La Picota. Controlan parte de la comuna 6, 7 y 8. Estas dos grandes bandas se aliaron y sus jefes siguen dando órdenes desde las cárceles por medio de videollamadas. Han logrado controlar alrededor del 70% de las comunas
incluyendo su fortín de rentas, el centro de Cúcuta. La banda de los pepinos o los manzaneros de la familia Pavón. Sus jefes son los hermanos Davy y Jackson. Controlan la comuna 9 y 10. Los AK-47 y los Porras le declararon la guerra a los pepinos. Todo comenzó el pasado 16 de mayo, cuando se ejecutó la orden de asesinar al padre de los hermanos Porras, un reconocido cambista de Cúcuta. El ajuste de cuentas escaló en las calles, donde las bandas se enfrentaron con fusiles y granadas. Y acá un bolso lleno de munición. El sicariato está a la orden del día y de la noche. Pasamos de un sicariato más especializado a que todas las bandas tengan estructuras para para tener sicarios, para entrenarlos y para vender el servicio. En el último año hemos comenzado a monitorear cómo están ingresando y comprando algunas de estas bandas fusiles. Fusiles que dejaron de ser utilizados por el ejército venezolano. ¿Venezolanos? Claro, como el fusil FAL. Esos miles de fusiles FAL. Cúcuta, cercana a los 800.000 habitantes, soportó 129 asesinatos entre enero y principios de junio del 2024, según datos de la Policía Metropolitana. El 80% de los homicidios ocurridos entre enero y 15 de junio fue bajo la modalidad del sicariato. El 80%. Es una estadística demasiado trágica porque quiere decir que aquí la inmensa mayoría de gente la muere a través de esa modalidad. La pregunta que se hacen en Cúcuta es si las autoridades están perdiendo el control de las calles en la ciudad. 2 de la tarde, 28 minutos. La Corte Constitucional avaló de manera parcial la conmoción interior que decretó el gobierno para mitigar los hechos de violencia que se desataron en el Catatumbo por la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC. Acá les contamos a qué le dio luz verde y qué sigue todavía en análisis. En una votación de 6 magistrados a favor y 3 en contra, la Corte Constitucional dio aval parcial a los decretos emitidos a la luz del estado de conmoción interior en el Catatumbo. Señaló que las medidas solo se pueden aplicar con respecto a la intensificación de la violencia por parte del ELN y otros grupos armados, generando desplazamiento forzado y asesinatos a los firmantes de paz. Cuando nosotros hablamos de esto dijimos no hay posibilidad de atenderlo de manera ordinaria porque se ha exacerbado, hay muchísimas personas que no estaban, digamos, establecidas como marco normal de actuación del Estado colombiano en esa región. Teníamos que incrementar pie de fuerza, teníamos que generar una serie de costos y gastos asumidos por el desplazamiento de las más de 60.000 personas. Sin embargo, la aplicación de algunos decretos sí se pueden mantener. Tiene que ver con la atención de la crisis humanitaria, la atención de fuerza pública para que intervenga y restablezca el orden y obviamente el adelantamiento para que la población llegue en condiciones adecuadas y retorne a su población. Eso significa todos los decretos de financiamiento. Los decretos que perdieron vigencia y valor jurídico son aquellos relacionados con temas anteriores a la crisis que se generó en el Catatumbo, como por ejemplo la problemática de los cultivos ilícitos. Hay hechos que se mencionan en la motivación de la conmoción que no comparte la Corte Constitucional y que por esos hechos que considera son antiguos, permanentes o por lo menos históricamente existentes en el territorio, pues no habría podido ser declarada la conmoción interior. A pesar de que el gobierno dio por terminada la conmoción interior, siguen en vigencia 11 decretos que seguirán en el estudio de la Corte Constitucional.